Mateo 26:36 dice lo siguiente: Entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní, y dijo: Siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse. Les dijo: Mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Hace unos días estaba en el gimnasio y mientras estaba en la caminadora, estaba escuchando un podcast cristiano, y en el episodio de ese podcast estaban hablando acerca de cómo morir al yo o cómo morir a nuestra naturaleza humana pecaminosa para acercarnos a hacer la voluntad de Dios. Y me impactó mucho ese episodio porque hace unos días, hace semanas, Dios me estaba pidiendo que hiciera algo que en mi naturaleza no quería hacer. En mi propia carne no tenía la intención alguna de hacer eso que Dios me estaba pidiendo que haga. Pero no fue hasta escuchar este episodio de este podcast que me di cuenta de que había una lucha interna entre lo que yo quería hacer y lo que el Padre me estaba mandando a hacer. Era una lucha entre mi voluntad y la voluntad de Dios. Ahora bien, seguramente tú te estarás preguntando, pero ¿qué es eso que Dios te mandó a hacer? Y la respuesta es, pues, este video. Para los que no saben, hubo una época hace ya varios años en los que yo decidí, pues, crear videos acerca de la palabra de Dios, o hablando acerca de la palabra de Dios, o de cosas que el Espíritu Santo me hablaba. Luego pasaron muchas cosas que hicieron que mi fe decayera y hicieron que ya no sintiera esa misma conexión que tenía con el Espíritu Santo o con Dios, y por lo tanto ya no tenía esa inspiración divina, la cual era la que me motivaba a hacer esos videos. Pero tal vez esto sea una historia para otro momento. Pero el punto es que hace un tiempo para acá me he estado acercando un poco más a Dios, me he estado enfocando más en su palabra, tratando de aprender un poco más acerca de su palabra, y en general estando más tiempo con Él y más tiempo en su presencia. Y hay un pensamiento que ha estado constantemente llegando a mi mente, y yo sé que era de parte de Dios. Tal vez en ese momento no lo entendía, tal vez en ese momento creía que era mi propia carne, no sabía de dónde provenía ese pensamiento, y era el de hacer este video. Dios me estaba diciendo: haz un video, haz un video, haz un video. Y en mi mente yo le preguntaba a Dios como que, pero ¿para qué? O sea, ¿qué necesidad? Tú sabes que ya yo no hago esto, o sea, no me dan ganas de hacer esto, la gente se va a burlar de mí, o sea, ¿qué necesidad? ¿Por qué no pones a otra persona, qué sé yo? Pero yo no quiero, yo no, o sea, simplemente no quiero hacer esto. Y de cierta forma yo estaba clamándole a Dios, diciéndole: Señor, en lo posible pasa de mí esta copa, en lo posible de que yo no tenga que hacer esto, pon a otra persona más, o ponme a hacer otra cosa, pero yo no quiero hacer esto. Y a ver, yo entiendo que mi frustración era muchísimo menor a la que Jesús pudo estar pasando en ese momento. O sea, a mí Dios me estaba pidiendo que hiciera un video, y a Jesús le estaba pidiendo que muriese en una cruz. O sea, obviamente no es lo mismo, obviamente no hay comparación, pero de cierta forma me sentía de esa manera. Sentía que había un conflicto entre lo que yo quería hacer y entre lo que el Padre quería que yo hiciera. Era un conflicto entre voluntades. Y analizando un poquito ese último versículo que les leí, en donde Dios dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pues eso deja ver de que Jesús no quería morir en esa cruz. En su naturaleza, en su carne, Él no quería pasar por eso. Él sabía lo que se venía, Él sabía el sufrimiento que debía llevar, los latigazos, la corona de espinas. Él sabía que iba a terminar muriendo desangrado en una cruz. Y
simplemente él no quería, o sea, no quería atravesar por eso. En su naturaleza, en su mente, en su cuerpo, él no quería atravesar esa situación. Jesús en su mente pudo haber tenido pensamientos similares a los que yo tuve en ese momento. Pensamientos como que, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué tiene que ser de esta forma? ¿Por qué tiene que ser de pronto con tanto sufrimiento? ¿Por qué tengo que morir de esta forma? ¿Por qué mejor no le pides esto a otra persona? Y aunque él pudo tener los mismos pensamientos, aunque él sabía que lo que iba a suceder iba a ser algo que lo iba a afectar en gran manera, aunque él sabía que iba a tener que soportar dolor, aunque él sabía que iba a tener que soportar humillación, aunque él sabía que iba a terminar muriendo desangrado en una cruz, él aún así sabía que esa voluntad del Padre era mayor a lo que él podía pensar, que esa voluntad del Padre era lo correcto, que hacer la voluntad del Padre sobre su propia voluntad, de su propia carne, era lo que él debía hacer. Tal vez la voluntad de Jesús en ese momento era esconderse, era escapar de ahí, era huir con sus discípulos, intentar de que las cosas fueran de una manera diferente. Pero él entendía que la voluntad del Padre era mayor que su propia voluntad. Él sabía que aunque su mente, aunque su carne le decía que no lo hiciera, él debía hacerlo. Y por varios días, por varias semanas, yo le trataba de poner excusas a Dios. Yo le trataba de decir a Dios, ¿sabes qué? Es que no quiero, no es lo que yo quiero hacer. No me siento bien haciendo este video, no me siento cómodo hablándole a personas aquí en redes sociales. No es lo que ya yo quiero hacer. Y créanme que no es fácil para mí estar aquí haciendo este video. Camilo Fernández, no quiere en su naturaleza humana estar aquí ahora mismo. No quiere estar aquí ahora mismo contándoles esta historia. No quiere estar aquí ahora mismo hablándole a unas personas en redes sociales que no sé cómo lo van a tomar, no sé cómo van a ver este video, no sé si esto va a servir para algo, no lo sé, porque Dios muchas veces nos pide hacer cosas, pero no nos dice por qué, no nos dice cuál es la intención detrás de eso. Después es que uno se da cuenta, pero yo ahora mismo no sé, por qué Dios me tiene ahora mismo aquí haciendo este video. Tal vez Él quiera hablar a algunas personas, tal vez Él quiere hablarle a alguien que necesita escuchar este mensaje, pero yo ahora mismo en mi naturaleza humana no quiero estar aquí. Pero estoy aquí porque Dios me lo ha pedido. Estoy aquí porque entiendo que todo lo que Dios nos pide hacer tiene un propósito. ¿Qué quiere hacer Dios mediante este video? No tengo la más mínima idea, pero entiendo de que hay un propósito mayor, que algo Él quiere hacer, algo Él quiere hablar, algo seguramente quiere hablarte a ti o a otra persona. Pero si con esto que Él me mandó a hacer cumplo su palabra, cumplo su voluntad, para mí es más que suficiente. Otra de las cosas que aprendí mediante ese episodio de ese podcast que escuchaba ese día es de que morir a nuestro yo o morir a nuestra carne no es solo evitar caer en pecado, no es solo evitar hacer esas cosas que no le agradan a Dios, sino también es hacer lo que Él nos ha mandado a hacer. Porque muchas veces decimos, no, es que yo no fumo, yo no bebo, a mí ni ganas me dan de pecar, yo tengo mi carne totalmente controlada. Pero ¿estás seguro de eso? ¿Qué hay de lo que Dios te está pidiendo que hagas y no has hecho? ¿Qué hay de eso en lo que Dios te ha estado incomodando y tú simplemente has decidido ignorar? ¿Qué hay de ese pensamiento de voy a empezar a leer la Biblia, voy a empezar a tener más tiempo con Dios, voy a empezar a ir a la iglesia y simplemente no lo has hecho? Si lo queremos ver de otro modo, andar en la carne no es solo andar en pecado, también es no estar haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Hay mucha gente que dice, pero mira fulanito, anda perdido en el pecado, anda haciendo esto, lo otro, pero ¿y tú? ¿Tú estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer o lo estás ignorando? ¿Realmente estás haciendo la voluntad de Dios? Por lo menos sabes qué es lo que Dios te está mandando a hacer, porque créeme, y te lo digo por experiencia, cuando estamos en la carne, para nosotros es imposible saber lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Así que si partimos de ese punto de que ni siquiera sé qué es lo que Dios me está llamando a hacer, pues, ¿qué te puedo decir? Una particularidad de Dios es que cuando nosotros decidimos hacer su voluntad, Él siempre va a estar sacándonos de nuestra zona de confort. Pero eso también nos ayuda a diferenciar qué es lo que nosotros queremos hacer y qué es lo que Dios quiere hacer. Por ejemplo, mi zona de confort ahora mismo sería
no publicar nada aquí. Entre menos sepa la gente de mí, mejor. Entre menos bulla haga yo en redes sociales, mejor. La gente no va a hablar de mí, no me va a criticar, no se va a burlar de mí. Pero sale Dios y me dice, quiero que hagas un video. Pero en tu caso puede ser, quiero que hables con esa persona. Quiero que invites a la iglesia a esa persona. Quiero que perdones a esa persona. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Será que vamos a seguir ignorando a Dios? ¿Será que vamos a seguir tratando de ocultar que esto no viene de parte de Dios? ¿O vamos a morir a nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios? Para hacer eso que tú sabes que Dios te ha mandado a hacer. Así que, ¿qué vas a hacer? Y sí, te hablo a ti que Dios te ha venido incomodando, a ti que Dios te ha venido diciendo que hagas algo y no lo has hecho. Seguramente este mensaje es para ti. Seguramente el propósito de este video haya sido por eso, para darte a entender eso que tú sabes que viene de parte de Dios, pero que tu mente, tu carne ha tratado de ocultar y ha tratado de decir, no, ¿sabes qué? No es necesario que lo hagas, no es necesario que hagas eso. Vas a pasar pena, vas a pasar vergüenza. Otro punto importantísimo es que andar en la carne también significa muchas veces querer hacer la voluntad de Dios, pero a mi manera. Por ejemplo, si Dios te manda a reunirte con una persona directamente, pero tú decides, no, ¿sabes qué? Mejor le envío un mensaje por WhatsApp, mejor le dejo una nota, qué sé yo. O si Dios te manda a perdonar a una persona y tú piensas como que ya yo lo perdoné en mi corazón, no es necesario que yo se lo diga, no es necesario que yo vaya allá y le diga, no, mira, perdón por esto. Es como que ya yo sé que esa persona me perdonó, ya yo sé que esa persona no tiene nada en contra de mí, ya yo sé que todo está bien, que sí, que no es necesario hablar con esa persona. Y es ahí cuando intentamos hacer la voluntad de Dios, pero a nuestra propia manera. Y por último quiero dejarlos con un pensamiento que me vino al estar preparando este video. Y es de que imagines que a ti es quien te tocó pasar por todo lo que le pasó a Jesús. Pero también quiero que te imagines que tú tienes un control o que tienes un botón que al presionar todo termine. Todo el dolor, todo el sufrimiento, toda la humillación, que tus enemigos caen muertos al tú presionar ese botón. Quiero que tú te imagines esa situación. Y la pregunta aquí es, ¿tú serías capaz de llegar a esa cruz sin antes presionar ese botón? ¿Tú serías capaz de atravesar ese camino de dolor, de sufrimiento, de soportar esa humillación, esos latigazos y todo lo que tuvo que pasar Jesús sin antes presionar ese botón? Porque sí, Jesús tenía el poder para que en un chasquido de dedos todo el dolor, todo el sufrimiento, la humillación, el martirio desapareciera. Jesús tenía el poder para que todos sus enemigos cayeran muertos en ese momento. Jesús tenía el poder para bajarse de esa cruz, pero en su infinito amor y en su infinita misericordia, Él decidió cargar ese dolor. Él decidió llegar hasta la cruz sin tener que chasquear esos dedos, sin tener que acabar con ese sufrimiento, para que entendiéramos la voluntad del Padre, para que entendiéramos y para que pudiésemos ser salvos. Él decidió que viéramos hasta dónde llegaba su amor. Él decidió que su voluntad muriera para que pudiese vivir la voluntad del Padre. Así que ¿quiénes somos nosotros para decirle que no a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para desistir de hacer lo que Él nos ha mandado a hacer? ¿Quiénes somos nosotros para decirle que no a Él, quien fue capaz de entregar su propia vida para cumplir la voluntad de Dios? El mejor ejemplo que nosotros podemos tener de obediencia, de morir a nuestra propia carne, es el propio Jesús. Y es eso lo que celebramos esta semana. El hecho de que Él no haya sucumbido ante su propia voluntad. El hecho de que Él no haya hecho que las cosas terminaron de una forma diferente, sino como el Padre lo ordenó. Eso es motivo más que suficiente para celebrarlo, para glorificarlo, para exaltar su nombre. Así que, si Jesús no le dijo que no al Padre sabiendo que tenía que morir, ¿quién soy yo
para decirle que no a hacer este video.